Chicos, buenas tardes. Debido a lo sucedido por la plataforma de Skype, les había comentado que la otra opción sería grabarla. Entonces, así lo vamos a hacer, ¿sí? De acuerdo a lo que hemos visto con el inicio del bloque 2, que son de sistemas dispersos, vamos a hacer lo siguiente. Proseguimos con el bloque 2, ¿sí? Y posteriormente, lo que estábamos hablando en la clase anterior era acerca de las soluciones. Las soluciones son mezclas homogéneas que son formadas por dos sustancias. Estas van a depender del tipo de fase a la que pertenezcan. ¿A qué me refiero? Recuerden que estas soluciones están creadas por dos fases. Fase dispersora fase dispersa. ¿A qué consideramos como fase dispersora? Aquellas sustancias que se encuentren en mayor cantidad. Y las fases dispersas son aquellas sustancias que se encuentran en menor cantidad. De acuerdo a ello, nosotros en una mezcla homogénea, les decía en el video que podemos mezclar básicamente agua vamos a llamar H2O, que es el agua, y vamos a agregar una sustancia dispersa. Aquí llamamos sustancia dispersa, por ejemplo, el café. El café viene siendo parte de la fase dispersa, que al momento de ser mezcladas entre sí va a formar un tipo de concentración de solución. Recuerden que habíamos visto 4 tipos de concentraciones. Esos 4 tipos de concentraciones van a ser: primera, diluida; segunda, va a ser concentrada; tercera, va a ser saturada; y por último, sobresaturada. Recuerden que las características importantes de cada una de ellas diferencian un tipo de mezcla a otra. Las diluidas es, por ejemplo, el café con el agua. Al momento que nosotros agregamos media cucharada de café soluble dentro del agua, ¿qué va a pasar? Que al momento de empezar a diluir con nuestra cuchara o un agitador, esta va a tornar el color café de la dicha sustancia, que sería mi soluto, en este caso el café. Al momento de diluirse, si nosotros tenemos la concentración diluida, se va a alcanzar a desaparecer completamente, sin dejar ningún residuo. Pero, ¿qué pasa? Que cuando nosotros agregamos agua y café, agregamos un soluto más.
en este caso el azúcar. El azúcar es otro soluto. ¿Por qué llamamos soluto? Porque es aquel que se encuentra en menor cantidad o también llamada fase dispersa. Nosotros a veces agregamos de media a 3 cucharadas de azúcar, pero si yo colocase una cucharada de azúcar dentro de esta mezcla ya homogénea, ¿qué va a pasar? Que ya no va a ser diluida, sino concentrada. Quiere decir que habrá pequeñas partículas que se van a quedar hundidas o dispersas dentro del fondo del vaso. Entonces, por ende, al momento de tomarnos esta mezcla o esta bebida, ¿qué va a pasar? Que va a dejar residuos que nosotros tenemos que quitar. Pero, si nosotros llamamos saturada, quiere decir que ya no va a ser una cucharada de azúcar, van a ser 3. Esto va a hacer que ya la mezcla no se diluya completamente. Entonces, a partir de tener café y el agua, vamos a tener mayor concentración de azúcar. Quiere decir que el café ya no va a ser un sabor moderado, un sabor normal, va a ser más azucarado, más glucoso. Entonces eso, al bebérnoslo, puede provocar que nosotros en tiempo determinado se nos provoque una diabetes. Entonces siempre es importante tomar en cuenta esos tipos de concentraciones, ¿sí? Ahora, vuelvo a repetir, el agua es conocido como el mayor fuente dispersora. ¿Por qué? Porque es el disolvente por naturaleza. Es el que ocupamos básicamente en nuestras actividades cotidianas, ¿sí? Y el café viene siendo el soluto, el que se encuentra en menor cantidad. No necesariamente tiene que ser sólido, puede ser algún líquido, ¿sí? La primera pregunta que yo les mencioné en el cuestionario fue escribir 8 mezclas de líquida a líquida que nosotros tengamos en nuestra casa, ¿sí? Voy a escribir los 8 ejemplos que yo tengo en mi casa. Si alguien de ustedes tiene lo mismo, obviamente lo van a dejar y lo palomean. Si no, por favor, ustedes cambien o busquen otro tipo de respuesta parecida a la que nosotros vamos a tener. Primero, una mezcla homogénea de líquida a líquida que nosotros consumimos es el agua y la leche, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer nuestro café con leche, el típico café con leche. Pero no podemos colocar aquí el café porque el café viene siendo un soluto sólido, no líquido, ¿sí? Entonces, ahorita lo que nosotros queremos es que la mezcla sea de líquida a líquida. Segunda, si yo no tomo café, comúnmente tomo un jugo de naranja o agua de naranja. Para hacer el agua de naranja necesito tener agua y mi soluto, que va a ser el que menor cantidad, va a ser el jugo de naranja. Esto es para crear agua de naranja, ¿sí? Recuerden que yo no, si digo jugo de naranja está mal, porque el jugo de naranja es solamente el puro zumo de la naranja, nada más, ¿sí? Pero aquí estoy combinándolo con agua. Número 3. Todos hacemos aseo dentro de nuestras casas. Ocupamos 2 tipos de mezclas para nosotros tener limpia nuestro hogar. En primero, tenemos agua con Fabuloso. Este agua con Fabuloso es una mezcla que hacemos para poder trapear y quitar los gérmenes que hay en nuestros pisos y en nuestros hogares, o también para limpiar muebles, ¿sí? Otro tipo de solución
líquida líquida es agua con jabón líquido. Ya sea para lavar ropa, para lavar trastes o para lavarnos las manos, ¿sí? O sea, hay diferentes tipos de jabón líquido que podemos ocupar. Otro tipo que ocupamos básicamente nosotros en la casa para las comidas es el vinagre con un poco de agua, ¿sí? O al revés, agua con vinagre. Si nos damos cuenta, en cada uno de estos tipos que he escrito, el agua es el mayor disolvente por naturaleza, ¿sí? Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un accidente, una raspadura, una caída? Colocamos, a veces no aguantamos tanto el alcohol, pues ¿qué lo hacemos? Lo rebajamos con agua. Hay otra forma de tomar ese tipo de mezclas. Obviamente muchos han de pensar, y ya lo tienen casi en la mira, que son las bebidas alcohólicas. Y sí, una de ellas es cierto. Por ejemplo, el refresco con alguna bebida alcohólica. Que no estoy diciendo, aclaro, que vayan a tomar refresco con bebida alcohólica, se los advierto. Yo solamente estoy colocando ejemplos que podemos tener dentro de nuestra casa, porque todos, cada una de nuestras familias, por lo menos hay una botella en nuestra casa, que cuando se celebra algo, pues la abrimos y la acompañamos ¿con qué? Con refresco, ¿sí? Y por último, porque son 8, ocupamos como desinfectante agua y cloro. Porque ¿qué pasaría si nosotros nada más ocupamos el puro cloro? Si alguien se ha percatado de agarrar el cloro sin agua, obviamente carcome la piel, ¿sí? Como que la quema. Entonces, siempre es indispensable que si vamos a utilizar cloro, siempre esté acompañado de un agua para poderle reducir su reacción química que puede producir en nuestro cuerpo o en nuestra ropa, porque regularmente a veces nos cae una gotita de cloro en nuestra ropa y eso empieza a despintarla. Entonces, estos son los ejemplos posibles que pudieran ustedes tener dentro de su cuestionario. ¿Sale? Entonces, proseguimos. La segunda pregunta que viene en su cuestionario es: escribe 6 mezclas heterogéneas que sean líquidas y sólidas. Es lo más fácil. Heterogéneas, recuerden que una heterogénea es aquella que sí se puede percibir. ¿Por qué? Porque sus partículas no se encuentran uniformemente distribuidas. Esto hace que si nosotros a través de un microscopio vemos en la caja de Petri, vamos a ver moléculas que están dispersas entre sí. Y como están dispersas, nosotros tenemos como característica principal poderlas observar. Así de sencillo. Es, por ejemplo, una mezcla heterogénea líquida, el agua y el aceite. Nunca se van a llevar, por más que revolvemos y mezclemos, jamás se van a unir. Entonces,
Lo que necesitamos forzosamente en una heterogénea, pues obvio, colocar algún líquido, pero que tenga un sólido que al mezclarse se separen. Y al final de cuentas vamos a ver cuál es el agua y cuál es el soluto. Uno de ellos. Las ensaladas. En las ensaladas colocamos las verduras y muchos colocamos vinagre, ¿sí? Balsámico, de manzana, blanco, el que ustedes gusten. ¿Sí? Esa es una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque se ve cuáles son las verduras y cuál es el vinagre. Otra de las mezclas que son líquida y sólida y que se pueden ver es la gelatina. ¿Sí? La gelatina se considera entre homogénea y heterogénea, pero si nosotros la consideramos como homogénea, está mal, porque la gelatina viene siendo parte de una heterogénea, porque lo consideramos como un coloide. ¿Qué quiere decir coloide? Que tiene la apariencia de una homogénea, pero no es homogénea, sino heterogénea. Si ustedes se dan cuenta, al momento de hacer una gelatina, necesitamos agua y necesitamos la grenetina en sabor. Los sobrecitos de Gary, de más marcas, pues son grenetina en sabor, que al momento de combinarla necesita que el agua esté completamente caliente para que se pueda disolver un poco y después vertirlo al molde. Pero si no, lo que va a propiciar que el agua esté fría, se va a hacer una especie de esponja. Entonces, básicamente vamos a mirar lo mismo, ¿sí? Vamos a ver las diferencias entre una y otra. Otro tipo de mezcla. Las canicas y agua. Si nosotros colocamos las canicas con agua, es una mezcla heterogénea, porque vemos quiénes son las canicas y quién es el agua. ¿Sí? Otra de las cosas, por ejemplo, el fabuloso y una esclava. ¿Qué pasa cuando un objeto de metal, como es la plata, lo colocamos con una mezcla de fabuloso? Lo que va a propiciar es que esa pieza de plata se va a empezar a limpiar, ¿sí? Es lo que comúnmente algunos de los plateros de aquí de Taxco ocupan para poder limpiar su pieza o para saber si es completamente plata. Entonces, esto también es una mezcla heterogénea, ¿sí? Y por último, otro tipo de ejemplo podría ser la linaza con leche. La linaza es una fibra como tal que al momento de agregarla en el agua, en la leche, no se va a disolver, siempre va a quedar granulosa. Entonces, la linaza, si alguien la ha tomado, ¿qué va a pasar? Se va a expandir, si va a aparecer como arroz. Entonces, básicamente se infla y no se puede disolver. Entonces, absolutamente yo puedo colarla y saber cuál es linaza y cuál es la leche. Entonces, a eso me refiero con una mezcla heterogénea de líquida y sólida. Proseguimos. La pregunta número 3
habla de escribir la diferencia entre la concentración diluida y saturada. Eso pues ya va a quedar explícitamente explicada porque se supone que anteriormente en el semestre y en la semana anterior, junto con la explicación de ahorita, pues ya quedó bien claro a lo que me refiero con concentraciones, ¿sí? Pasamos ahora con la número 4, que dice, escribe 3 metaloides y 3 compuestos que se forman de forma natural, ¿sí? Por la naturaleza. Primero, recuerden que los metaloides es una de las características que tienen los elementos químicos, ¿sí? Como tal, llamamos metaloide a los semimetales, que no son en su totalidad metales, pero tampoco no son en su totalidad no metales. ¿Como quiénes? El primero que nosotros tenemos es boro, ¿sí? El otro es silicio, el otro es arsénico y germanio. Son 4, ¿sí? Esas son sus fórmulas o sus símbolos químicos. Entonces aquí tenemos boro, silicio, arsénico y germanio. Ahora nos dice que nombremos 4 compuestos que se dan de forma natural. El dióxido de carbono es uno de los elementos que por ende tenemos en todo el mundo, porque gracias a las plantas y a la fotosíntesis, que es básicamente su sistema de autoalimentación, pues estas despiden dióxido de carbono, que se encuentran como partículas en el aire, que es nuestro siguiente compuesto de forma natural. ¿Sí? Otro compuesto de forma natural en el cual siempre ocupamos es H2O, viene siendo el agua, ¿sí? Son compuestos que nosotros vamos a tener como tal. Y recuerden, en las aguas de mar que son saladas, vamos a encontrar un compuesto que posteriormente, al ser industrializado, lo compramos para obtenerlo en las comidas. Hablamos de la sal, que es el cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, son 4 compuestos y 4 elementos. Si recuerdan, estos compuestos y estos elementos son propiamente sustancias puras. Puras porque no se pueden crear ni se pueden destruir, solamente se pueden transformar. Los elementos, al unirlos o al mezclarlos, se transforman en compuestos. Por ejemplo, aquí, carbono y oxígeno, hidrógeno y oxígeno, sodio y cloro, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ello, ya estamos contestando la pregunta número 4. Vamos con la 5. Dice, ¿qué es un coloide? Un coloide es una mezcla heterogénea que tiene forma o tiene apariencia de una homogénea, pero sus partículas uniformemente se encuentran dispersas, no en su totalidad. Quiere decir que en un 70% están formadas uniformemente y el otro 30% no lo es. Es, por ejemplo, lo que hicimos en las prácticas de laboratorio. Hicimos el slime y la mayonesa, que son 2 tipos de coloides que al observarlos, por ejemplo la mayonesa, sabemos que tiene una consistencia viscosa, ¿sí? Pero también es un poco sólida y líquida. Entonces, si nosotros colocamos
en un portaobjeto o en una caja Petri una pequeña partícula, un fragmento de la mayonesa y la observamos con el microscopio, ¿qué va a pasar? Que vamos a poder ver esa dispersión de partículas entre ellas, al igual con el slime, al igual con la gelatina. Pero ojo, un coloide tiene como característica importante que si no se respeta las propiedades físicas y químicas que tiene, este puede fracturarse o romperse. ¿Qué pasa prácticamente en el laboratorio con el slime? Primero, ustedes colocaron el resistor blanco, después ustedes vertieron el colorante líquido a esa mezcla, ustedes lo revolvieron completamente. Después yo les había dicho, vamos a colocar el detergente líquido, pero tiene que ser en forma de hilo. Forma de hilo quiere decir que tenemos que subir la mano para que al momento de subir la sustancia líquida vaya vaciándose poco a poco y tener que ir mezclando para que este se empiece a tornar una especie de viscosidad. Vamos a hacer el siguiente recuadro. Va a ser fase dispersa. Recuérdense que está en menor cantidad. Fase dispersora en mayor cantidad. Tipo de coloide y ejemplo. Primero, comenzamos con la fase dispersa. De sólido a sólido. Esto estoy hablando de los coloides, ¿sí? Porque es el siguiente tema. Sólido y sólido. Tipo de coloide es sólida. Como que nos referimos como las piedras preciosas, como los rubíes, esmeraldas, etcétera. Esas son sólidas a sólidas, que al mezclarse entre sí de forma natural llegan a ser piedras preciosas, como son los rubíes y los esmeraldas. Ahora vamos de la fase dispersa de un líquido a un sólido, donde el tipo de coloide va a ser sólido, como las jaleas, y quesos. Recuerden que el queso propiamente se extrae de la leche, ¿sí? La leche entera de vaca, o en su caso puede ser de una leche industrializada como la Lala, la Alpura, ¿sí? X marca. Entonces, las jaleas son lo mismo, ¿sí? Que tienen consistencia líquida y que a través de utilizar una sustancia sólida pasa a ser sólida. Vamos con otra. De gas a sólida.
Esta va a ser un tipo de coloide sólido. Aquí me refiero a la piedra pómez. Esa piedra pómez la ocupamos, una para la piel, ¿sí? Otra para trastes, para X cosas, ¿sí? Que básicamente lo ocupamos dentro del hogar. Gas, sólido, sólido a una piedra pómez. Ahora vamos de sólido a líquido. ¿De qué estamos hablando? De que vamos a nosotros a tener una fase líquida, como son las pinturas de aceite. Las pinturas de aceite están creadas por un pigmento sólido que, al ser diluidas con un líquido, se propagan pinturas de aceite. Sí, obviamente son más pesadas y contienen mayor concentración de pigmentación que una normal, que es de agua, ¿no? Es como, por ejemplo, hablar de una acuarela, de una acrílica. La otra fase dispersa que vamos a tener aquí es de líquido a líquido. ¿A qué me refiero? A que nosotros vamos a tener una fase de tipo coloide líquida. Lo que hicimos la mayonesa, ¿sí? La mayonesa es líquido líquido. Recuerden que tiene jugo de limón y tiene aceite. Más aparte, obviamente, colocan el huevo. El huevo no se considera un sólido, sino un líquido también. Ahora, vamos con la parte de gas y líquido. ¿A qué me refiero? Vamos a tener de gas a líquido un tipo de coloide líquido, que va a ser las propias espumas para afeitar. Sí, todo tipo de espuma de gas a líquido. Recuerden que nosotros tenemos propiamente la botella, colocamos con el dispersor y sale la espuma. Esa espuma no la colocamos en la cara, por ejemplo, en la espuma para afeitar, y nosotros con el rastrillo prácticamente quitamos el vello facial, ¿sí? Entonces ya no se torna ni un sólido, sino un líquido. Ahora vamos de sólido a gas. ¿A qué me refiero? Que vamos a tener un tipo de coloide gaseoso o gaseosa. Por ejemplo, el humo del tabaco. El tabaco se considera un coloide porque sus partículas con las cuales están hechas, o los materiales que está hecho propiamente el tabaco, pues viene siendo un sólido, que al mezclarlo con un gas nos va a dar un humo de tabaco cuando lo estamos fumando, ¿sí? Ahora, de líquido a gas. De líquido a gas vamos a tener un tipo de coloide gaseosa. Hablamos del spray de cabello. De líquido a gas, ¿sí? Recuerden que propiamente cuando nosotros nos colocamos el spray sale de forma líquida, ¿sí? Pero primero es un gas
que al momento de reaccionarlo se expande y produce que haya ese efecto de que nuestro cabello esté completamente fijo. Y por último, de gas a gas, vamos a tener otro tipo de coloide gaseosa. ¿A qué me refiero? Como ejemplo, que no hay coloide actualmente. No existe un coloide que esté formado por gas y gas, ¿sí? Entonces, es el único ejemplo que no lo hay. Entonces, de acuerdo a ello, por favor, necesito que anoten este tipo de coloides en el cual vamos a trabajar el próximo jueves. Por favor, necesito que en sus casas tengan su tabla periódica, su calculadora, porque vamos a ver un ejemplo de osmosis, ¿sí? Que es parte de las mezclas homogéneas como son las soluciones, ¿sí? Para poderlo entender vamos a hacer cálculos y propiamente de ahí hacer ejercicios. Espero que no haya dudas. Si alguien tiene dudas acerca de los temas que acabamos de ver, por favor me mandan mensaje, ¿sale? Espero que estén bien, chicos. Por favor sigan las instrucciones, que sigan sus clases en línea y por favor que tengan constantemente el hábito de lavarse las manos o, en su caso, tener el gel antibacterial, ¿sí? Para que ustedes completamente estén desinfectados, ¿sí? Antes de hacer cualquier actividad, después de comer, antes de comer, para ir al baño, para cualquier actividad, ¿sí? Para que esto no se propague. Recuerden que ustedes son el recurso más importante de esta prepa y sobre todo del mundo, ¿sí? Buenas tardes y hasta luego, chicos.